Los monotremas, ese enigmático grupo de mamíferos que incluye al ornitorrinco y a los equidnas, representan una de las ramas más antiguas y distintivas del linaje mamífero, verdaderos fósiles vivientes cuyas características únicas ofrecen una ventana invaluable a los orígenes evolutivos de nuestra propia clase zoológica. Para comprender cabalmente la historia evolutiva de estos extraordinarios animales, debemos remontarnos a las profundidades del tiempo geológico, cuando los primeros mamíferos comenzaban su largo camino evolutivo en las sombras de los dinosaurios del Mesozoico, siguiendo el rastro de adaptaciones que llevaron al desarrollo de esa combinación tan peculiar de rasgos reptilianos y mamalianos que definen a los monotremas modernos. La evolución de este grupo representa una fascinante saga de supervivencia y especialización, donde características ancestrales como la reproducción ovípara y la presencia de espolones venenosos se han conservado a través de millones de años de cambios geológicos y climáticos, ofreciendo a los científicos pistas cruciales sobre cómo eran los primeros mamíferos y cómo divergieron las principales líneas evolutivas que conducirían a los marsupiales y placentarios. El registro fósil de los monotremas es escaso pero revelador, pintando un cuadro de un grupo que fue mucho más diverso y extendido geográficamente en el pasado que en la actualidad, cuando solo persisten 5 especies confinadas a Australia y Nueva Guinea. Los fósiles más antiguos que pueden asignarse con seguridad al linaje de los monotremas datan del Cretácico inferior de Australia, hace aproximadamente 110 millones de años, en forma de Teinolopos trusleri, un pequeño animal cuyos huesos mandibulares muestran ya la configuración característica de los monotremas modernos con un hueso dentario ampliado, pero aún reteniendo algunos elementos óseos reptilianos en la articulación de la mandíbula. Este y otros fósiles cretácicos como Steropodon galmani, conocido por un opalizado hueso mandibular que contenía 3 molares, sugieren que los monotremas primitivos eran más diversos en su dentición que sus descendientes modernos, los cuales han perdido completamente los dientes en la edad adulta, aunque los jóvenes ornitorrincos poseen dientes molares efímeros que pierden al madurar. La presencia de estos monotremas tempranos en el supercontinente australiano, cuando aún estaba conectado con la Antártida a través de Gondwana, indica que el grupo tuvo una distribución más amplia en el pasado, posiblemente global, antes de quedar restringido a su área actual como resultado de cambios climáticos y competencia con mamíferos más derivados. Las características anatómicas de los monotremas modernos representan un mosaico fascinante de rasgos primitivos y especializados que delatan su larga historia evolutiva independiente. La reproducción ovípara, donde la hembra pone huevos con cáscara parecidos a los de los reptiles en lugar de dar a luz crías vivas como hacen otros mamíferos, es quizás el rasgo más llamativo que comparten el ornitorrinco y los equidnas, y constituye un claro vestigio de su herencia reptiliana. Sin embargo, a diferencia de los reptiles verdaderos, los monotremas incuban sus huevos mediante el calor corporal y amamantan a sus crías con leche que secretan a través de glándulas mamarias modificadas, de ahí el nombre monotrema, que significa un solo orificio, en referencia a la cloaca común que sirve para las funciones reproductivas, excretoras y digestivas. Este sistema reproductivo híbrido, combinando elementos ovíparos y lactantes, ofrece pistas invaluables sobre cómo pudo haber sido la transición evolutiva entre los reptiles sinápsidos ancestrales y los primeros mamíferos verdaderos, mostrando una posible etapa intermedia en el desarrollo de la viviparidad que caracteriza a los demás mamíferos. El esqueleto de los monotremas también conserva múltiples rasgos primitivos que han desaparecido en otros grupos de mamíferos, incluyendo huesos epipúbicos en la pelvis, que en los reptiles sirven de apoyo a los músculos abdominales pero que se han perdido en los mamíferos placentarios, y una configuración de la cintura escapular que recuerda más a la de los reptiles y los mamíferos mesozoicos que a la de los mamíferos modernos, con interclavículas y coracoides bien desarrollados. El cráneo presenta igualmente características ancestrales como un hueso septomaxilar, ausente en otros mamíferos adultos, y un patrón de huesos craneales que sugiere una relación cercana con los terápsidos no mamalianos del Pérmico y Triásico. Sin embargo, no todos los rasgos de los monotremas son primitivos. El ornitorrinco ha desarrollado especializaciones extraordinarias como su famoso pico cartilaginoso, equipado con electrorreceptores que le permiten detectar los campos eléctricos generados por sus presas en aguas turbias, mientras que los equidnas han evolucionado un eficiente sistema de espinas queratinizadas para protección y una lengua larga y pegajosa especializada en capturar hormigas y termitas. A nivel molecular, los estudios genómicos han revelado que los monotremas se separaron del linaje que conduciría a los marsupiales y placentarios hace aproximadamente entre 217 y 166 millones de años, durante el Jurásico temprano o medio, lo que los convierte en el grupo hermano de todos los demás mamíferos vivientes. Esta antigua divergencia explica por qué el genoma del ornitorrinco, por ejemplo, presenta una mezcla tan peculiar de características, con algunos genes conservados casi idénticos a los de las aves y los reptiles, como aquellos involucrados en la formación de la cáscara del huevo, junto con genes típicamente mamíferos, como los relacionados con la producción de leche.
Los cromosomas sexuales de los monotremas son particularmente interesantes desde el punto de vista evolutivo, ya que presentan un sistema de determinación del sexo que parece intermedio entre el de los reptiles y el de otros mamíferos, mientras que los placentarios y marsupiales tienen sistemas XY, macho, y 20, hembra. Los monotremas tienen un sistema múltiple con 5 pares de cromosomas sexuales en los machos, X1Y1, X2Y2, X3Y3, X4Y4, X5Y5, y 5 pares X en las hembras, 10 de octubre, sugiriendo que el sistema XY de los demás mamíferos pudo haber evolucionado a partir de una simplificación de este arreglo más complejo ancestral. La biogeografía de los monotremas ofrece otra perspectiva fascinante sobre su evolución, mostrando cómo la deriva continental y el aislamiento geográfico han dado forma a su distribución actual. Durante el Cretácico, cuando los monotremas estaban diversificándose, Australia y Sudamérica aún estaban conectadas a la Antártida como parte del supercontinente meridional de Gondwana, permitiendo potencialmente una distribución amplia de estos animales en las masas terrestres del sur. El posterior aislamiento de Australia, que comenzó hace unos 85 millones de años y se completó hace unos 45 millones de años, creó un laboratorio natural de evolución donde los monotremas, libres de la competencia con los mamíferos placentarios más avanzados, que no llegaron a Australia hasta hace unos 5 millones de años cuando los murciélagos y roedores lograron cruzar desde Asia, pudieron sobrevivir y diversificarse en nichos ecológicos que en otros continentes fueron ocupados por mamíferos más derivados. Los equidnas fósiles, como Megalibwilia del Pleistoceno australiano, muestran que este grupo incluía formas mucho más grandes en el pasado, hasta el tamaño de una oveja, sugiriendo que los monotremas experimentaron su propia radiación adaptativa en el aislamiento australiano antes de quedar reducidos a las formas actuales. La fisiología de los monotremas modernos también encierra claves importantes sobre su evolución, mostrando adaptaciones únicas que reflejan su larga historia como linaje independiente. La temperatura corporal de los monotremas, aunque más alta que la de los reptiles, es más baja y variable que la de los mamíferos placentarios y marsupiales, alrededor de 31 a 33 grados centígrados en el ornitorrinco en comparación con los 37 grados centígrados típicos de los humanos, lo que sugiere que la endotermia completa pudo haberse desarrollado gradualmente en el linaje mamífero. El sistema digestivo del ornitorrinco carece de estómago verdadero, las glándulas gástricas están ausentes y el esófago desemboca directamente en el intestino, una característica extremadamente rara entre los vertebrados que podría representar una condición ancestral retenida o una especialización secundaria relacionada con su dieta basada en crustáceos. Los riñones de los monotremas muestran igualmente una organización más simple que la de otros mamíferos, con menos nefronas y una menor capacidad de concentrar la orina, rasgos que podrían reflejar etapas tempranas en la evolución del sistema excretor mamífero. El veneno es otra característica notable de los monotremas que ofrece pistas sobre su evolución. Los ornitorrincos machos poseen un espolón en las patas traseras conectado a una glándula venenosa que produce un cóctel complejo de toxinas, algunas de las cuales son únicas y otras comparten similitudes con venenos de reptiles. Este sistema venenoso, ausente en los equidnas modernos pero presente en algunos de sus parientes fósiles, podría ser un vestigio de una característica más extendida entre los primeros mamíferos que se perdió en la mayoría de los linajes, conservándose solo los monotremas y en algunas especies aisladas como las musarañas venenosas. La composición molecular del veneno del ornitorrinco, que incluye proteínas similares a las encontradas en el veneno de serpientes, sugiere que los componentes básicos de los sistemas venenosos pueden ser muy antiguos en el linaje de los amniotas, siendo cooptados y modificados independientemente en diferentes grupos. El estudio de los cerebros de los monotremas ha revelado igualmente insights fascinantes sobre la evolución del sistema nervioso de los mamíferos. Aunque comparten la organización básica del cerebro mamífero con neocórtex desarrollado, los monotremas muestran diferencias significativas en la conectividad neuronal y la organización de las áreas sensoriales, particularmente en el caso del ornitorrinco, cuyo cerebro está altamente especializado para procesar la información electrosensorial y táctil proveniente de su pico. La corteza cerebral de los monotremas carece de las capas bien definidas que caracterizan a otros mamíferos, presentando en cambio una organización más difusa que podría representar una condición intermedia entre los reptiles y los mamíferos más derivados. Los estudios de comportamiento han mostrado que, a pesar de su cerebro aparentemente más primitivo, los monotremas son capaces de aprendizajes complejos y muestran patrones de actividad que en muchos aspectos son indistinguibles de los de otros mamíferos, desafiando la idea simplista de que representan simplemente una etapa intermedia en la evolución de la inteligencia mamífera. Desde el punto de vista ecológico, los monotremas modernos ocupan nichos muy específicos que reflejan tanto su herencia ancestral como sus especializaciones únicas. El ornitorrinco, Ornitorhynchus anatinus, es un semiacuático especializado en la caza de invertebrados acuáticos en ríos y arroyos del este de Australia y Tasmania, utilizando su electrorrecepción para localizar presas en aguas turbias donde la visión sería inútil.
Los equidnas, géneros Tachyglossus y Zaglossus, son terrestres y se alimentan principalmente de hormigas y termitas que capturan con sus largas lenguas pegajosas, ocupando un nicho similar al de los osos hormigueros sudamericanos a pesar de no estar relacionados cercanamente, un ejemplo clásico de evolución convergente. Estas especializaciones ecológicas, aunque exitosas en los ambientes australianos donde no enfrentan competencia directa de mamíferos placentarios similares, pueden haber contribuido a la reducción de la diversidad de monotremas en tiempos recientes al limitar su capacidad para adaptarse a cambios ambientales rápidos o competir con especies introducidas. La conservación de los monotremas modernos se ha convertido en una preocupación creciente para los biólogos, ya que sus poblaciones enfrentan amenazas como la pérdida de hábitat, la contaminación de los cursos de agua, la depredación por especies introducidas y los efectos del cambio climático. El equidna de hocico largo occidental, Zaglossus bruigni, de Nueva Guinea está clasificado como en peligro crítico debido a la caza y la destrucción de su hábitat forestal, mientras que las poblaciones de ornitorrinco han disminuido significativamente en muchas áreas debido a la sequía y la fragmentación de los sistemas fluviales. La protección de estos singulares representantes de una antigua rama del árbol evolutivo de los mamíferos no solo es importante desde una perspectiva de biodiversidad, sino que representa una oportunidad única para seguir estudiando características biológicas que podrían arrojar nueva luz sobre los orígenes de los mamíferos y las transiciones evolutivas clave en nuestra propia historia biológica. Los monotremas siguen desafiando nuestras categorías taxonómicas tradicionales y nuestra comprensión de lo que significa ser un mamífero, recordándonos que la evolución no sigue caminos lineales hacia la complejidad, sino que produce ramificaciones diversas donde rasgos ancestrales y derivados se combinan en mosaicos únicos. Su estudio continúa revelando sorpresas, como el reciente descubrimiento de que los ornitorrincos poseen fluorescencia bioóptica en su pelaje, una característica que comparten con algunos marsupiales pero no con los mamíferos placentarios, o que los equidnas pueden entrar en estados de torpor y posiblemente incluso hibernación para conservar energía, una habilidad que se pensaba ausente en mamíferos tan basales. Cada nuevo hallazgo refuerza la idea de que los monotremas no son simplemente fósiles vivientes estáticos, sino linajes dinámicos que han seguido evolucionando y adaptándose durante millones de años mientras conservaban características clave de sus ancestros mesozoicos. En el contexto más amplio de la evolución de los mamíferos, los monotremas representan un experimento natural único, una ventana a un mundo alternativo donde los mamíferos tomaron un camino reproductivo diferente al de la mayoría de sus parientes. Su persistencia hasta el presente, contra todas las probabilidades, es un testimonio de la flexibilidad adaptativa de los mamíferos como grupo y de la importancia del aislamiento geográfico en la preservación de linajes antiguos. Al estudiar la biología de estos animales extraordinarios, los científicos no solo reconstruyen piezas cruciales del rompecabezas de nuestra propia historia evolutiva, sino que también exploran las posibilidades alternativas de lo que podría haber sido el destino de los mamíferos bajo diferentes circunstancias ecológicas y evolutivas. Los monotremas, con su mezcla de rasgos reptilianos y mamíferos, sus adaptaciones únicas y su misterioso pasado evolutivo, siguen siendo uno de los enigmas más fascinantes de la zoología, recordándonos que la naturaleza siempre es más compleja y sorprendente de lo que nuestras categorías científicas pueden capturar.